Señora Fernández, tiene la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Señor presidente del Gobierno de Asturias, retirado el proyecto de presupuestos por decisión de su Gobierno, ¿qué iniciativas políticas va a impulsar a lo largo de 2016? Le agradezco, señor Fernández, que le hayan pasado unas notitas de lo que usted va a intentar hacer a lo largo del ejercicio 2016. Déjeme que le diga o que le haga alguna consideración y que se lo haga, desde luego, desde la fortaleza, pero también desde una reflexión humilde. Usted, si después de escuchar hoy a esta Cámara y veces anteriores, pero hoy particularmente, si después de escuchar hoy a esta Cámara en planteamientos muy diversos y algunos muy discrepantes, pero con un denominador común, que Asturias no tiene gobierno, que Asturias no tiene liderazgo y que Asturias está en una agonía permanente. Si después de llegar a esta conclusión, que no hay que ser, en fin, un gran politólogo para poder interpretar lo que aquí se dijo, usted no hace nada, usted, señor Fernández, es un irresponsable. Y le voy a decir qué es lo que nosotros creemos. Usted está en su derecho reglamentario, por supuestísimo, de retirar el proyecto de presupuestos y cualquier proyecto de ley. Le ampara el reglamento. A mí no me parece una práctica, en fin, ni muy ilustrativa, ni siquiera muy encomiable, pero lo puede hacer y lo ha hecho. Usted ha despreciado el trabajo de los grupos parlamentarios, concretamente del mío, que ha realizado innumerables enmiendas parciales al proyecto de presupuestos, y una enmienda de totalidad, lógicamente, construida conforme a nuestro modelo de entender Asturias y de la conveniencia para servir al interés general. Pero usted lo ha hecho. ¿Y sabe lo que no ha hecho, señor Fernández? Usted ha optado por la retirada y la cobardía. Pero usted examina permanentemente a los demás y dice no tener presupuestos en Asturias. Oiga, y algún título tenemos algunos para ponerle algún pero. No tener presupuestos aprobados ahora en Asturias quiere decir que hay un cierto grado de inestabilidad, que podría haber más estabilidad, que podría haber más confianza y que podría haber más instrumentos de fiabilidad económica. Bueno, yo le voy a decir una cosa, y es una apreciación del Grupo Parlamentario Popular. Usted no se ha esforzado en absoluto, desde luego según los parámetros que nosotros tenemos del esfuerzo. Y le digo más, constatada la retirada de los presupuestos, usted, si es un presidente responsable, tenía que haber venido a esta Cámara a dar esa confianza a los asturianos a través de una comunicación de cómo quedaba esta región, en qué situación, qué políticas se podían abordar y conforme a qué presupuestos. Porque ¿sabe lo único que hizo? Lo único que hizo es lo que usted hace, que es convertir al Gobierno en un gobierno burocrático y administrativo. Mandó al Boletín Oficial del Principado de Asturias la prórroga presupuestaria. Nadie se dignó en dar explicaciones acerca de una decisión no administrativa, una decisión, señor Fernández, política. Y a partir de ahí se instaló en la prórroga, yo tengo que decir con absoluta comodidad y con absoluto confort, y decidió, a través de su portavoz del Gobierno, descalificar a todos los demás y decir, en fin, auténticos disparates políticos, que a mí me extraña de usted, que es una persona, en fin, quizás no muy laboriosa, en eso coincido, pero sí, en fin, prudente. Claro, que usted diga que el Grupo de Podemos es el brazo armado de la derecha. Yo cuando lo leí en un periódico creí que estaba leyendo la tira, que por cierto es muy simpática y muy cómoda todos los días y que trata de ilustrar con humor lo que acontece en Asturias. Pero no estaba leyendo la tira y afloja, estaba leyendo un titular otorgado por una declaración del presidente del Principado. No diga usted tonterías, señor Fernández. No conviene decir tonterías de esa importancia en política. No conviene. Y si yo le preguntaba, y mi grupo le preguntaba, ¿qué va a hacer usted para aportar certidumbre a lo largo de este ejercicio? Es que verá lo que sucede. Sucede que usted tiene un Gobierno que cada uno va a su aire.
tenemos un consejero, y yo le agradezco al de Educación que esté presente en estos debates, que su reto es la cooficialidad, que esto era ya lo que nos quedaba por oír, y tenemos que oírle a usted hablar también de la cooficialidad. No nos resuelve el tema de 0 a 3 años, eso está en estudio, pero el tema de la cooficialidad es un reto. El consejero de Empleo y de Industria, bueno, dice unas cosas dignas de una novela, pero esa sí que es infantil. Le preguntan qué va a hacer por las empresas y dice, bueno, habrá que estudiarlo, las que tengan más retornos, por esas se apostará. Oiga, para ser consejero hay que venir estudiadito de casa, hay que saber decir las cosas que hay que decir y hacer las políticas que hay que decir. Y ya que tenemos una deficiencia importante en las consejerías, yo le recomendaría, señor Fernández, que viniese a este Parlamento, que se esforzase, que explicase qué modelo tiene para Asturias, que nombrase un vicepresidente, ya que no tenemos presidente, que coordine las tareas de las consejerías, porque están descoordinadas, porque en materia de educación y de formación cada consejería hace una cosa, en modelo fiscal cada uno pide ingresos, pero no se ocupa de dónde los tiene que recabar. En materia de industria, uno hace una cosa y otro dice la contraria en turismo. En materia de portavoz del Gobierno, bueno, pues yo creo que está instalado en la oposición. Él verá. No se puede, después de cada Consejo de Gobierno, en lugar de salir a decir los acuerdos, salir a descalificar permanentemente a la oposición. Pero bueno, oiga, si ustedes se quieren colocar en la oposición, son ustedes muy dueños y son ustedes muy libres. Yo creo, señor presidente del Gobierno, que Asturias se merece un gobierno y un liderazgo que no tiene, un coraje que le falta y unas políticas que sean de estos tiempos, que, entre otras cosas, sirvan para que… Señoría, vaya concluyendo. Concluyo, señor Sanjurjo. Para que, entre otras cosas, una región envejecida como la nuestra se preocupe de un retorno juvenil para que puedan volver esos jóvenes a Asturias y puedan hacerlo en condiciones dignas, con trabajo efectivo, y nuestra región pueda prosperar y pueda crear empleo. Eso es lo que le viene bien a Asturias, no un presidente pasota e instalado en la oposición descalificando a los demás.